¿Qué fue lo que pasó con los mensajes de Leticia y Jaime del Burgo? ¿Por qué no se llegaron a publicar hace más de una década? ¿Por qué manos pasaron? ¿Quiénes los pudieron ver? ¿Cuál fue la reacción de estas personas al conocer su contenido? ¿Cómo terminaron Felipe VI y Juan Carlos I al corriente de todo este asunto? Con el Centro Nacional de Inteligencia de por medio, como no podía ser de otro modo. En el vídeo de hoy vamos a comentar la intrahistoria de todo este asunto, la cual es revelada con pelos y señales en un libro publicado en el año 2018. Tengo que reconocer que soy el primer sorprendido al haberme encontrado con esto consultando hemeroteca. Durante el día de ayer, ya comentamos en un vídeo anterior, lo que se revelaba en otro libro titulado La corte de Felipe VI, escrito por Alberto Lardíez y Daniel Forcada, libro que ya comenté que me parecía que era el que trataba de manera más exhaustiva todo lo relacionado con la figura de Jaime del Burgo. En ese libro se venía a contar además que esas pruebas que Jaime del Burgo dice tener en su poder y que presumiblemente publicará en el próximo libro que está escribiendo, pues lo que se cuenta, explicándolo de manera resumida, es que esas pruebas serían en realidad conversaciones con Leticia, capturas de pantalla, chats, podemos llamarlo como queramos, cuyo contenido entendemos que debía ser de lo más comprometedor, pues en ese mismo libro se contaba que a Jaime del Burgo desde las altas instancias del Estado le consideraban un hombre peligroso, si bien es cierto que también se contaba que no estaban convencidos al 100% de la veracidad de esas conversaciones. Pero bueno, el caso es que de todo esto ya hablamos ayer en un vídeo anterior que os dejo a continuación, pero ahora tenemos todavía mucho más, porque si yo pensaba que con ese libro de Alberto Lardíez y Daniel Forcada pues ya habíamos llegado hasta el fondo del asunto, evidentemente refiriéndome en este caso, dentro de todo lo que he publicado sobre este tema, que dentro de los libros y artículos que se habían publicado al respecto de todo lo de Jaime del Burgo, Leticia, Telma Ortiz, esa historia tan extraña, todo lo que sucedió en 2013 y 2014, uno pensaba que ya no había mucho más que rascar hasta que me he encontrado, vuelvo a insistir, para mi sorpresa, con el contenido de este otro libro titulado El rey ante el espejo, escrito por la periodista Ana Romero y quien tengo que decir que hizo un trabajo excepcional, porque es sorprendente la cantidad de detalles que aporta acerca de esa enigmática historia entre Jaime del Burgo y Leticia, lo que pasó con los famosos mensajes, lo que os decía al comienzo del vídeo, por qué manos pasaron, cómo el asunto terminó llegando a la mismísima Casa Real. Aparte de todo esto, y sin salirnos de lo relacionado con este asunto, se revelan también otras curiosidades bastante llamativas, entre ellas, por ejemplo, el encontronazo que tuvo Leticia con quien diría que es uno de los articulistas más conocidos de este país y que también estaba al corriente de todo este asunto. Y antes de comenzar a desgranar lo que se cuenta en este libro, El rey ante el espejo, para que veáis la magnitud del asunto, simplemente os voy a avanzar cuáles fueron las palabras textuales de una de las personas que tuvo acceso a esas conversaciones entre Leticia y Jaime del Burgo. ¿En qué manos estamos? Dios mío, esto es lo que habría dicho una de las pocas personas que pudo ser conocedora del contenido de esas conversaciones, de esos pantallazos, la historia de lo que sucedió con ellos, aparte de más cositas sobre la vida y obra de Jaime del Burgo, que estoy convencido que tampoco os van a resultar indiferentes, pues todo ello lo vamos a conocer, lo vamos a analizar a continuación de la mano de este documento. Un válido del siglo XXI, así es como se titula el epígrafe en el que se aborda todo este asunto, haciendo referencia, evidentemente, al empresario navarro y su extraña relación con la mujer de Felipe VI. Ya lo decíamos durante el vídeo de ayer, aunque esta historia pueda parecer nueva, de nueva no tiene nada. Hace 10 años ya se hablaba de esto y muchas de las cosas que se dijeron pues podríamos decir que son proféticas viendo lo que está sucediendo a día de hoy. En el caso de este libro también lo vamos a comprobar. Y fijaros cómo empieza lo que se cuenta en este capítulo, citando una frase textual de Jaime del Burgo, quien decía lo siguiente: me van a matar. 2013, un día de calor en Madrid. Así habla por el móvil Jaime Arturo del Burgo Azpiroz con Pedro J. Ramírez sin saber que su periodista amigo ha contribuido a crear la persecución de la que se siente objeto. Ya vemos que está involucrado el que era director del periódico El Mundo. Del Burgo, de 42 años, arrastra el peso de un ilustre apellido navarro y de su amistad con la reina Leticia. Está agitado y nervioso el mayor de los 6 hijos de Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral, diputado del Partido Popular hasta 2008 e hijo del requeté del mismo nombre. Una saga carlista muy conocida en Pamplona que pudo haber tenido su broche de gloria con la condición del joven Jaime como válido de la
la Reina. Pero al igual que ocurrió con López Madrid, Del Burgo III y la Reina protagonizaron un desencuentro con tintes de thriller que terminó con sus aspiraciones de convertirse en un válido del siglo XXI, algo así como un Steve Jobs de la política. Jaime Del Burgo tiene opiniones muy fuertes y contundentes sobre muchas cosas, y cree que es alguien lo suficientemente formado y conocido como para exponerlas públicamente. Con 20 años, escribió el primer libro de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, titulado El Sendero de la Paz sobre el conflicto vasco. Eso antes de terminar la carrera de Derecho en la Universidad de Navarra. Para algunos, ya de adolescente daba muestras de una cierta megalomanía que fue creciendo con el paso de los años. Que esto coincide plenamente con lo que ya vimos ayer que se decía de Jaime Del Burgo en ese libro titulado La corte de Felipe VI, que le describían como un hombre muy peculiar, por así decirlo. Su primer trabajo lo tuvo en Madrid, donde inició su relación con el mundo de las finanzas. Lo contrató Aldo El Cese, fundador de Fincorp, un financiero nacido en Tetuán y muy conectado en España y en Marruecos. Pronto echó a andar solo y ganó dinero rondando la treintena a base de vender casas prefabricadas fuera de España. En 2005, con 34 años, estaba listo para volar. Se instaló fuera, primero en Londres y después en Ginebra, y se dedicó desde entonces a una serie de negocios que unas veces funcionan y otras no, según personas que han tenido contacto profesional con él y que lo definen como inteligente y raro. Y decidido. Lo han contado los periodistas Alberto Lardíez y Daniel Forcada en su libro La corte de Felipe VI, del que hablábamos antes. Conoció a Leticia Ortiz poco antes de que ésta se comprometiera con el príncipe Felipe, simplemente porque la llamó por teléfono a la centralita de Torre España y preguntó por ella. Se hicieron muy amigos, él lleno de admiración, ella agasajada de atención. Cuando la presentadora de televisión se casó con el príncipe, ella lo eligió como testigo en la boda. Durante toda la década, Jaime Del Burgo es el gran confidente de Leticia, a la que asesora, consuela y divierte. En esa época, Leticia lo llamaba 30 veces al día, le consultaba todo, era más que su madre. Explicaban fuentes conocedoras de la relación que describen a Jaime Del Burgo como el hombre para todo, el imprescindible, el paño de lágrimas, el que escucha y el que soluciona, desde los trajes de los familiares en la boda de la Almudena hasta las grietas que se forman en el alma de la princesa con el paso del tiempo. Entre 2002 y 2012 la relación es muy estrecha, de gran afecto, por parte de Leticia, periodista, princesa y reina, y muy obsesiva por parte de Jaime Del Burgo, un hombre solitario y con pocos amigos, muy especial, según fuentes conocedoras de la relación. Él vive la historia de su vida con Leticia, afirman estas fuentes que insisten en que ha tenido y tiene novias muy guapas, a pesar de lo poca cosa que es, y que él suple con una enorme confianza en sí mismo y en sus posibilidades creativas. En 2007, en el cenit de la relación de amistad, Ana Patricia Botín, ahora presidenta de Banesto, recomienda a los príncipes de Asturias que conozcan al director del Mundo y a su pareja de entonces, la diseñadora Ágata Ruiz de la Prada. Entonces, en 2007, Ramírez era el periodista de cabecera del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el todo Madrid político y económico lo cultivaba no porque lo quisiéramos, sino porque nos daba miedo, según un exministro del Ejecutivo de Zapatero. La reina Leticia le pide a Jaime Del Burgo, que es amigo y admirador de Ramírez desde muy joven, que organice una cena en su ático de la calle Serrano. Del Burgo cumple encantado con el encargo de su amiga y en enero de 2008 tiene lugar el encuentro. 6 meses más tarde, el 23 de junio, los comensales repiten en la casa que entonces compartían Ramírez y la diseñadora en el Paseo de la Castellana. La reina Leticia va vestida de negro porque ha asistido al funeral de su abuela, Enriqueta Rocasolano, que acaba de fallecer. La princesa se informa al detalle sobre quiénes son sus anfitriones y se disculpa ante la diseñadora porque sabe que ésta odia al negro. Es la última cena, no hay feeling por parte de los príncipes, que no se fían de Ramírez, señalan fuentes conocedoras de la cena a la que Del Burgo III, así es como llaman a Jaime Del Burgo, acudió acompañado por una novieta extranjera. El 11 de mayo de 2012, el gran confidente entra en la familia de su admirada reina Leticia a través del matrimonio con su hermana Telma, a la que ha conocido 8 años antes en la boda de los príncipes. Todo es extraño de principio a fin. Se casan en el monasterio de Leire con la sola compañía de los padres de Jaime y la hija de Telma, Amanda, una niña de 4 años de una relación anterior. El domingo 13, cuando no han pasado ni 48 horas de la boda, Jaime publica en El Mundo de su amigo Ramírez una carta abierta que da una idea de su compleja personalidad. Internet es un vomitorio público, escribe Jaime Del Burgo en un largo artículo que recuerda a las interminables cartas que Ramírez solía publicar en El Mundo. Se fomenta el empleo de Wikipedia, enciclopedia la llaman, creada por analfabetos enciclopédicos. Cualquiera puede injuriar a cualquiera en la red, oculto bajo falsas identidades electrónicas que imposibilitan su localización policial. Los cibercafés y las direcciones IP de establecimientos públicos actúan como coladeros. La falsedad vertida por los medios basura encuentra
encuentra eco inexplicable en otros que no lo son tanto, o que no lo eran en absoluto, y así una cadena de eslabones queda colgando del espacio para siempre. Aunque uno logre desligarse del primer eslabón difamatorio, es imposible en la práctica lograr en el resto de los eslabones la eliminación del contenido replicado de sus respectivos servidores, alojados mayormente fuera de las fronteras de España y por tanto de la jurisdicción. Esto es lo que decía Del Burgo en esa carta, quien ya sabemos que estaba muy enfadado porque se habían filtrado las imágenes de la boda. Además, hace una defensa caballeresca de su nueva esposa que da título al artículo y que en el pasado denunció a los medios en los tribunales y perdió, y dice lo siguiente: Telma es valiente y obstinada en el empeño. Ha librado su particular batalla contra la podredumbre mediática que se ha ido extendiendo en la España cainita en perjuicio de la salud mental colectiva y del nivel educativo de las nuevas generaciones. La educación de hoy hará la sociedad del mañana. Medios educación es hablar de lo mismo. Y francamente, no encuentro un país del mundo desarrollado donde el sistema mediático presente semejante degradación moral y empobrecimiento de contenidos. Del Burgo adelanta una batalla heroica que llevará a la pareja, dice, ante el Tribunal Internacional de Justicia, y continúa el artículo diciendo lo siguiente: he sido testigo del acoso sufrido por Telma y otros miembros de su familia, aunque ya no estén aquí para contarlo. Soy testigo de lo que le supone a una madre no caer en la provocación cuando un delincuente coloca una cámara a 10 centímetros del rostro de su hija pequeña y le susurra al oído crueldades de persecuciones temerarias cuyo riesgo es cobrarse la vida de un transeúnte al precio de una fotografía movida, de entorpecerle el camino, de sitiarle la casa día y noche relevándose por turnos de 8 horas. Le han llegado a decir: ya sé que te estoy destrozando la vida, para a continuación darle las gracias por servirle de sustento. Así de literal y de enfermizo. De este atropello soy testigo desde hace casi una década, y ojalá hayamos puesto un punto final haciendo suya mi residencia en el extranjero. Si hay alguien en España que ha dicho alto y claro en muchas ocasiones, ante diversas instancias y enfrentándose a Goliat, que la dejen vivir en paz, ha sido Telma, mi esposa. Ahora ya no estará sola en la defensa de su derecho constitucional, aunque nos lleve años y terminemos pidiendo el amparo de la justicia internacional, donde la congruencia de su legislación y jurisprudencia le dará la razón porque la tiene, como la tiene el resto de los discretos violados por quienes permanecen impunes en lo alto del vertedero. Del Burgo anuncia un traslado de Telma al extranjero que nunca se produce. El matrimonio arranca raro desde el principio. Ella regresa a Barcelona con su hija y él se queda viviendo fuera. Menos de 2 años después hay un amago de divorcio que queda en nada. Al mismo tiempo, anuncia que el 23 de abril de 2014, el día de San Jorge, se publicará Malamor, una novela en la que, según la propia confesión de Del Burgo, llevaba 10 años trabajando y relata la historia de una obsesión. Este anuncio tampoco se cumple. En 2015, la relación es insostenible, y Del Burgo da muestras de nuevo de una cierta inquietud política y periodística que esconde una cierta inestabilidad emocional. El 13 de octubre de 2015 envía este email a la presidenta de Navarra, Uxue Barcos, cuyo gobierno acuerda quitarle la escolta a su padre, Jaime Ignacio Del Burgo, porque ya no hay peligro de atentado de ETA, y le dice lo siguiente: que cargue sobre tu conciencia si algo le pasa a mi padre, me lo devolverás en vida, cobarde. Barcos lo denuncia por amenazas y Del Burgo se enzarza en una discusión pública. Su padre lo defiende, como hace siempre, diciendo que su hijo ha crecido especialmente sensibilizado por el terror, porque el padre de familia ha sufrido 3 intentos de atentado a lo largo de su vida. 5 días más tarde, el 18 de octubre, Del Burgo felicita públicamente a Ramírez en su cuenta de Twitter por la salida del Español. La personalidad compleja y variable de Jaime le aproxima de nuevo al periodista. Es siempre él quien busca a Ramírez, a veces cuando su vida se desestabiliza. Su padre conoce a Ramírez desde 1976 y esto le da confianza a Jaime. No es la primera vez que en su desasosiego se acerca a Ramírez. Cuando tiene un problema, una crisis en su vida, aunque luego se arrepienta y cambie de opinión, como ha hecho ya en 2 ocasiones. Y aquí ya empezamos con lo gordo del asunto. La más grave en 2013, cuando Leticia Ortiz, que atraviesa una crisis matrimonial importante, lo aparta de su vida. Según fuentes solventes, Jaime se vuelve loco, se siente emocionalmente estafado. El despecho da paso a la venganza. A mano tiene a Ramírez, al que muestra una serie de mensajes de móvil que ha intercambiado con la princesa en la más profunda intimidad. Es un intercambio muy embarazoso, tanto por el lenguaje utilizado como por el contenido. Publicados como lo fueron en 2016 los del Compiyogi, podrían hacer mucho daño a la institución. ¿En qué manos estamos, Dios mío?, exclamó una de las muchas personas que ha acabado viendo esos mensajes, porque Del Burgo no sospecha que, a pesar de su arrepentimiento, Ramírez ha enseñado estos mensajes a distintas personas en Madrid. Una de ellas, el propio director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, al que Ramírez pone al corriente de la pulsión de Del Burgo en un almuerzo el jueves 25 de abril de 2013 en la sede del CNI con el columnista del Mundo Raúl del Pozo, que hace de enlace entre su jefe en el periódico y el amigo al que enseñó a escribir
en plena posguerra nuclés. Ramírez deja su móvil en el coche de la empresa en manos del conductor. En medio de la comida, comunica al general Sanz Roldán el preocupante contenido de algunos mensajes. El director del CNI le pide que se los muestre y desde el edificio avisan al chofer, que sube hasta el comedor para entregar el móvil a su jefe. Una vez vistos algunos de los mensajes, el conductor del periodista vuelve a llevarse el móvil de su jefe. En un principio, el CNI duda de la veracidad de los mensajes. Ramírez ha mostrado 3 al general y 3 al columnista, todos distintos, pero ante la posibilidad de que acabe convirtiéndose en un intento de chantaje a la princesa de Asturias, los servicios de seguridad se ponen manos a la obra previa consulta con el gobierno para comprobar su autenticidad y su procedencia. Raúl del Pozo publica una columna con la que pretende avisar a la monarquía de lo que se le viene encima. A pesar del lenguaje críptico que utiliza, los destinatarios del artículo lo entienden todo y las llamadas de alarma se suceden. Que digo yo, esto lo digo como opinión aparte, si es verdad lo que se cuenta aquí, que incluso en el CNI comprobaron la veracidad de esos mensajes, si esos mensajes hubieran resultado ser falsos, hubiera sido una manipulación, digo yo que entonces no hubiera existido tanto alarmismo. Que por cierto, hago también un inciso para comentar otra cosa que me parece importante. Se habla de un artículo de Raúl del Pozo en el que se pretende avisar a la monarquía de lo que se le viene encima, un artículo en el que se dice que utiliza un lenguaje críptico. El artículo en cuestión, publicado el 6 de febrero del año 2014, es este que tenemos aquí, titulado El Duende de Palacio. Y fijaros cómo, sin dar el nombre, en qué términos habla el articulista Raúl del Pozo sobre Jaime del Burgo. Dice lo siguiente: me lo larga un áulico cortesano pastelero, todo mejora en Palacio, hay más transparencia, más conversación, menos cotilleo, pero estamos agobiados por el Duende de Palacio, como si hubiera permanecido en el aire aquel demonio del que decía la copla popular en los tiempos de agonía de los Austrias. Sin tener nada de místico, se introdujo a ser gramático. De los grandes era un tósigo, de Carlos II un duende y de la reina un preámbulo. Para poner un poco de contexto histórico hay que decir que Duende de Palacio es el mote con el que se conoció a Fernando de Valenzuela, válido de la reina regente Mariana de Austria, y al que se dice que se le llamaba así por sus permanentes desvelos por conocer todo cuanto sucediese en el entorno de la reina. Yo creo que aquí las similitudes entre esta figura histórica y Jaime del Burgo pues también son más que evidentes. Pero como podemos comprobar, Raúl del Pozo está bailando bastante fino. Efectivamente parece un artículo más destinado a llamar la atención de la Casa Real que la de los lectores, que muchos pues ni entenderían a qué se estaba refiriendo o de qué iba la historia. Pero bueno, seguimos con lo que dice Raúl del Pozo en este artículo. Me cuentan que el rey se ha recuperado, que está muy bien, tiene una pinta espectacular, ha cumplido a rajatabla las indicaciones del cirujano Miguel Cabanela, que son aguantar el dolor, hacer ejercicio y menos pastillas. No se va a recuperar tan rápidamente como un chaval, pero va por el buen camino. Todo mejora, pero el oscuro fantasma sigue encima de nuestras cabezas, como aquel favorito de una princesa que plagó la corte de chismorreos. Los príncipes de Asturias, el príncipe pasó el Rubicón en el Río del Plata, cuando fracasó lo de los Juegos Olímpicos y él salió con una imagen radiante. No pasa nada, a las malas se divorcian y ya está. Lo peor de todo es el Duende de Palacio, que no está desterrado en Filipinas como aquel otro, sino en Europa, dando la tabarra y llenando Madrid con puñaladas de pícaro y mensajes obscenos, ojo con esto, enviados a unos cuantos personajes relevantes. Yo creo que ahora sí que queda bastante claro de quién está hablando. Así que una vez visto este artículo de Raúl del Pozo, con el que se supone que trató de poner en alerta a Zarzuela, con todo lo que estaba por venir, pues ahora seguimos con lo que se cuenta en el libro. Primero llama el rey Juan Carlos y después el príncipe Felipe. Los dos quieren que el general Sanz Roldán les explique qué está ocurriendo. El general es sincero, les pone al corriente de la comida con Ramírez y del daño reputacional que puede estar a punto de producirse en un año particularmente difícil para la monarquía, con las declaraciones públicas de Corina, el libro del primo de la princesa Leticia y los correos filtrados por Torres del caso Nos. Lo que se dice la tormenta perfecta. En el entorno de Jaime del Burgo mantienen que él pudo enseñar esos mensajes a Ramírez, pero no entregárselos para su publicación. También rechazan la comparación con López Madrid, ya que a diferencia de este, todas las actividades de Jaime desde 2002 son fuera de España, donde además no vive desde 2005. En noviembre de 2015, Jaime del Burgo volvió a las andadas con Ramírez, al que envió una extraña carta para publicar en su recién creado digital, que se está refiriendo al Español. En la carta en cuestión hacía un confuso relato de las sombras de la monarquía, aleccionaba a Felipe VI y advertía de cómo en el futuro se acabaría sabiendo todo. Ya os lo he dicho antes que hay cosas en este libro
libro que son proféticas. Su entorno confirma la existencia de esta nueva misiva, pero mantiene que cambió de opinión y retiró el permiso a Ramírez para publicarla. Dice la autora: al investigar este libro insistí para entrevistar a Jaime del Burgo. Esta es la respuesta que obtuve. Él no quiere hablar de nada, él no hace declaraciones sobre su relación personal con Telma y con Leticia. En este momento la relación entre Jaime y los Reyes no existe. Su entorno defiende su trayectoria profesional y personal, y resta importancia al divorcio de Telma, que fue muy errático. Cuentan que Jaime puso muchas pegas para firmar, según fuentes solventes, y tardó mucho en consumarse, finalmente en el verano de 2016. Como tantos matrimonios, las cosas no fueron bien. El estar todo el día en boca de la gente no ayudó, dicen estas fuentes. Los mensajes de Del Burgo están en el escenario aquel verano de 2013, cuando el divorcio de los príncipes de Asturias se puso sobre la mesa. En Zarzuela hicieron un sabino y usaron a los medios para advertir a la princesa Leticia de las consecuencias de una decisión así. La crisis matrimonial se zanjó públicamente en Argentina en septiembre de 2013, cuando los príncipes acudieron a la presentación de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020, que se resumió en la imagen amartelada de los príncipes en medio del Relaxing Cup of café con leche de Ana Botella. En el libro se habla además de otro artículo escrito por Raúl del Pozo, en el que podríamos decir que ilustra de manera bastante clara la complicada crisis que atravesaban Felipe VI y Leticia durante aquellas fechas. Artículo que además en este caso le costó un serio encontronazo con la entonces princesa. En el libro se muestra el contenido del artículo en cuestión, publicado el 28 de enero de 2014 y titulado Avería de los príncipes. Vamos a verlo porque tampoco tiene desperdicio y, como vamos a comprobar una vez más, el ilustre periodista Raúl del Pozo está muy bien enterado de todo, de lo que está pasando en Zarzuela. En el Palacio Real siguen las sombras de Antonio Pérez, la princesa de Éboli y Lady Di. Tal es el grado de intriga que sospecho que la abdicación del rey sería un riesgo para la estabilidad del país y para la monarquía parlamentaria, ya tocada con otros escándalos que nos asedian. Los cortesanos se alinean a diferentes apuestas y, como en los tiempos de la leyenda negra, muchas de las intrigas vienen de Londres, ciudad a la que visitan de tapadillo los miembros y miembros de la familia real. Ojo aquí porque se trata de otra alusión clara e inequívoca a Jaime del Burgo. Pero es que dice todavía más Raúl del Pozo. Los reyes, según Voltaire, se parecen a los matrimonios traicionados. Nunca saben lo que ocurre. Aquí en España, como en Francia, los cornudos de cualquier sangre, real o plebeya, son los últimos en enterarse. No sé si el rey, el presidente del gobierno o el líder de la oposición conocen algunos de los mensajes con los que los comensales disparan las novelerías de los príncipes de Asturias. Desde hace unos meses, los secretos de alcoba, romances y escapadas son de dominio público. Aquí, como podemos comprobar, Raúl del Pozo también ya estaba poniendo en aviso. Y ahora atentos al curioso paralelismo que hace. Ahora se ha vuelto a repetir el escándalo de la pérdida de aceite del aeroplano. El príncipe de Asturias iba al Nuevo Mundo, que en otro tiempo los españoles atravesaban con barcas al hombro, y se ha quedado tirado en un aeropuerto de Santo Domingo porque el Airbus, destinado a los viajes de la familia real, ha vuelto a averiarse. ¿Pero en qué país vivimos? Don Felipe ya tuvo que suspender un viaje a Brasil por otro percance, y ahora ha llegado con retraso a la toma de posesión del presidente de Honduras. La avería del Airbus de las Fuerzas Armadas coincide con la avería matrimonial de los príncipes de Asturias. He hablado con por lo menos 3 altas autoridades del Estado que en los últimos tiempos han sido testigos de broncas entre don Felipe y doña Leticia. Una alta dirigente política de Madrid me contó cómo doña Leticia se burló en público y de forma ruidosa el otro día de la falta de ingenio de su marido cuando éste dijo: «Nosotros somos unos mandados», porque el protocolo les hizo esperar. Las broncas entre matrimonios carecen de importancia, si no fuera porque en este caso las habladurías indican que la pareja está en una seria crisis. Como si se tratara de personajes del cuore, en todas partes se informa de los viajes intempestivos de doña Leticia, después de cambiarse los zapatos de raso y ponérselos de cordobán. Serían pequeñeces la falta de la alianza o su pasión por los rockeros electrónicos, y dice entre paréntesis, a él le gusta juntarse con los niños pijos. Sin alianza, sin maquillaje, sin peluca, la princesa asiste a los conciertos o se pone como un basilisco cuando en la calle hacen fotos a las infantitas. Asturiana rebelde y ambiciosa, menospreciada por el rey y las infantas, se negó, e hizo bien, a continuar la historia masoquista de las reinas de España. Sigue siendo hermosa, es decir peligrosa, pero debiera saber que su vida privada es una crónica electrónica y que su matrimonio puede tronar por los aires. Bueno, pues crónica electrónica, ya lo he dicho antes, se trata indudablemente de otro aviso a navegantes. Ya sabemos que cuentan algunos cronistas de la época que en aquel momento Leticia andaba desbocada y parece que de algún modo, con artículos como este o como el que hemos visto antes, el del duende de Palacio, pues es como si a la entonces princesa se le quisiera dar un toque de atención. Y ahora, volviendo al libro de Ana Romero, atentos a lo que se cuenta. Se dice
dice que tras este artículo, el que acabamos de leer, acabó la cordial relación que Raúl del Pozo había tenido con la princesa Leticia, y que él recuerda con afecto cuando ganó el premio Mariano de Cavia en 2008. Decía lo siguiente el articulista: le confesé que era un cobarde al que le temblaban las piernas antes de hablar, y que por eso nunca podría ir a las cruzadas en caso de necesidad de la reina. A la 1:30 de la madrugada, el columnista, aún con frac, recibió la afectuosa llamada de la princesa, y le dijo lo siguiente: si hubiera cruzadas, te mandaría. Para Raúl del Pozo, la llamada fue un acto de gentileza por su parte. Ahora lamenta la mirada espantosa que le dirige cuando le ve, o peor aún, la ignorancia a la que lo somete. Pasa por mi lado como si no me viera. Vamos, que básicamente Leticia le ha hecho el vacío desde entonces. Obviamente no le hizo ninguna gracia que publicase aquel artículo dejando entrever todo lo de Jaime del Burgo. Pedro J. Ramírez, sin permiso expreso de Del Burgo, nunca publicó esos mensajes y 3 días después de la avería de los príncipes dejó la dirección del Mundo, que yo no sé hasta qué punto eso lo podemos considerar una casualidad. Y dice una fuente: enseñó esos mensajes por vanidad, para demostrar lo importante que es y lo mucho que sabe de los demás, pero es lo único que ha pasado por sus manos que jamás publicará. Explican fuentes conocedoras de esta gran leyenda de la almendra central de Madrid que de vez en cuando, sobre todo en los picos de actuación de las cloacas, vuelva a salir a la palestra. El peso de la historia acabó engullendo al extraño Jaime del Burgo, condenado por sus ancestros carlistas a acabar mal con los Borbones, unos liberales usurpadores según su entorno, ante los que ellos juraron no doblar nunca la cerviz. Ello, a pesar de que el exdiputado popular Jaime Ignacio del Burgo y su mujer, Blanca Azpíroz, se declaran fervientes admiradores de Juan Carlos I. Bueno, el tema de los ancestros y el enfrentamiento entre carlistas y Borbones lo vamos a dejar aparte, pero en cualquier caso es tremendo también todo lo que se cuenta en este libro sobre la historia de Jaime del Burgo con Leticia, sobre los famosos chats, las capturas que este le habría mostrado a Pedro J. Ramírez y que este a su vez parece ser que se lo fue también enseñando a mucha gente, entre ellos al director del CNI. Vuelvo a insistir en que, como podemos comprobar, este tema de nuevo pues no tiene nada precisamente. Este libro se publicó en 2018, del que hablamos ayer, el de Daniel Forcada y Alberto Lardíez, se publicó en 2015, o sea que es todavía más anterior. Podríamos decir que este desarrolla un poco más lo que ya se trataba en aquel libro anterior, y yo creo que tirando de toda esta hemeroteca pues más o menos ya nos podemos hacer una idea bastante aproximada por lo menos de qué fue lo que sucedió en aquellos años 2013-2014, en ese momento de crisis del matrimonio de Felipe y Leticia, por qué se rompió la relación con Jaime del Burgo, por qué lo apartaron de esa manera después de ser un hombre de total confianza de Leticia. Fijaros que también aquí se detallan muchos pormenores, que Leticia le llamaba 30 veces al día, que confiaba más en él que en su propia madre, y luego ese cambio tan súbito, con esos mensajes de por medio, que terminaron llegando al conocimiento de la Casa Real, gracias también, no sé cómo llamarlo, si a la indiscreción, al carácter vanidoso de Pedro J. Ramírez, jactándose de tener esos mensajes. No sabemos si fue aquello lo que sirvió para llamar a Leticia al orden y que las aguas se calmaran desde aquel entonces, pero lo que sí sabemos es que 10 años después, este asunto está volviendo como un fantasma del pasado. Jaime del Burgo ahora sí amenaza con sacar las pruebas, los mensajes, las capturas, los chats, los correos electrónicos, que nadie se atrevió a publicar por aquel entonces, y yo no sé hasta qué punto tiene que ser gordo o grave el asunto, sobre todo teniendo en cuenta que esto no lo digo yo, esto también se ha dicho en estos libros, que en las altas esferas del Estado tienen terror a este señor, le consideran un auténtico kamikaze. No quiero pasar por alto tampoco, porque también se dice en este libro algo al respecto sobre qué es lo que mueve realmente a Jaime del Burgo a actuar de esta manera, que es sin duda también uno de los grandes misterios, porque se ha dicho que podría ser por dinero, algo que parece descartado teniendo en cuenta pues que dinero a este señor no le falta precisamente. Aquí lo que se muestra, se hace el perfil de una persona con un ego desmedido y que además se obsesiona con Leticia, que en el momento en el que ésta decide apartarle definitivamente de su vida, no se lo toma nada bien y desde entonces decide emprender su propia venganza. Así que al menos por lo que se cuenta en este libro, parece que a Jaime del Burgo le mueve un asunto personal realmente, pero claro, luego nos encontramos sus mensajes en redes sociales, hablando como habla de los Borbones, de la situación que atravesamos en España, y no terminamos de tener claro si es algo personal, como decía antes, si es algo político, si es una mezcla de las dos cosas. El tema se las trae cuanto menos, y yo creo que por mucho que sigamos revisando libros que se han publicado en estos años anteriores, pues habrá muchas cosas que no tendrán respuesta, al menos hasta que se publique ese libro que Del Burgo se trae entre manos, si es que no pincha el globo. Pero en cualquier caso, espero que por lo menos el haber traído parte del contenido de este libro al canal, El Rey ante el espejo,
Alejo, de Ana Romero, nunca está de más recordarlo, pues espero que haya servido para arrojar algo de luz al respecto. Así que poco más que añadir, como siempre, opiniones en la caja de comentarios. Agradezco también que dejéis un like en apoyo al vídeo y al canal, además de suscribiros si no lo estáis y activar la campanita. Muchas gracias por el apoyo, por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.